Lucas capítulo 15. Dice la palabra, Jesús está enseñando, ¿no? Hablándole a la gente, y estaban los fariseos ahí. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Parábola hermosa, ¿no? Yo quería en esta mañana, no es fácil a veces compartir una parábola tan conocida, tan predicada, porque uno dice, bueno, ¿qué de nuevo voy a decir sobre algo que ya sabemos tanto, que ya hemos escuchado tanto? Pero yo quería llamar la atención solamente en algunos puntos que a mí me parecen destacables. Jesús en el contexto está hablando de aquellos hombres que están lejos de Dios, ¿no? Ustedes saben que lo que pasaba era que los fariseos criticaban mucho a Jesús, porque Jesús tenía mucha comunión con gente pecadora, con gente que era mal vista por la sociedad. Prostitutas, cobradores de impuestos, gente que era despreciada. Y Jesús tenía amistad con ellos, Jesús tenía comunión con ellos, se sentaba a la mesa con ellos. Y esto era muy mal visto en el mundo hebreo, el mundo judío de su tiempo. Los religiosos de su época consideraban que Jesús estaba mal por hacer esto, ¿sí? Porque él se contaminaba de alguna forma al tener comunión. Y en el mundo bíblico, en el mundo del Antiguo Testamento sobre todo, y también en el periodo del Señor, ciertas cosas que no se podían hacer, que eran mal vistas. Por ejemplo, si vos te sentás a la mesa con alguien, estás teniendo comunión con esa persona,
Está poniéndote en un nivel de pacto con esa persona, ¿sí? Por ejemplo, si vos te sentabas con una persona y comías sal, intercambiabas sal, es un pacto. Es un pacto como de lealtad y de una alianza que haces con esa persona. La sal era una forma de pactar con la persona. La sal tenía un gran valor en el tiempo bíblico, no solamente porque podía sazonar los alimentos, sino porque los podía conservar, ¿sí? O sea, vos querías mantener algo mucho tiempo, no había heladera, tenías que ponerle sal. Entonces, cuando había un pacto de sal, era como que algo muy fuerte se creaba entre las personas y se creaba un ámbito de mucha confianza, de mucha empatía. Por eso es que ustedes habrán leído cuando en el libro de el libro de los jueces, ustedes se acuerdan cuando estaba Débora como jueza y se levanta un general del ejército filisteo, se va a guerra contra Israel. Y ustedes se acuerdan que él se va a una tienda de una mujer de Yael y pide asilo en la tienda. Y le dice a la mujer que le dé agua. Y dice que la mujer agarró un cántaro y le dio leche. Le dio leche. Y dice que el hombre tomó la leche y le dice, bueno, ahora yo voy a dormir en la tienda. Y si alguien viene, decirle que no hay nadie, que no estoy. Y la mujer le dice, sí, quédate tranquilo, yo no voy a decir nada. Y él fue y se acostó. Y cuando se acostó, dice que ella agarró una estaca de la tienda y le puso en la cabeza y lo clavó y quedó clavado en el piso, él, porque le atravesó la sien ella con la estaca de la tienda. ¿Por qué él pensó que una mujer que era del pueblo enemigo la iba a proteger? Simplemente porque ella le dio leche. Y la leche tenía sal para que se conserve, porque si no la leche se podría, la leche no podés tener un cántaro en tu pieza. No había heladera, ¿me entendés? No había tetrabric, nada de esto no existía. Entonces le ponían sal a la leche para que la leche se conserve. Entonces, como él toma esto, nosotros guardaríamos leche dulce, ¿no es cierto? O algo así. Ellos guardaban salada para que no se pudra la leche. Entonces, este hombre dijo, bueno, yo hice un pacto de sal con ella, entonces ella no me va a entregar a mí, yo puedo confiar en ella. Se equivocó. Ella no habló nada, ella lo mató directamente. O sea, ella cumplió la parte que él le pidió. Él le dijo, no digas a nadie que estoy acá. Ella no le dijo a nadie, lo mató y después avisó, digamos, pero ella lo mató directamente. Este es un ejemplo de las costumbres del Antiguo Testamento. Que hay que entender algunos elementos de las costumbres para entender los mensajes que Jesús está dando, ¿no es cierto? Por ejemplo, los esclavos andaban descalzos. Los esclavos estaban descalzos. Entonces, estar descalzo era un símbolo de humillación, de esclavitud. Y había ciertas condiciones en las cuales vos, por ejemplo, los pies eran vistos como algo muy indigno. En el mundo hebreo, los pies son algo indigno. Entonces, cuando vos llegabas a una casa, si el anfitrión te recibía bien, tenía que ofrecerte que alguien te lave los pies. Pero ese alguien no podía ser un esclavo hebreo, porque era tan indigno lavar los pies que ni siquiera un esclavo hebreo era obligado a hacer esto. Tenía que ser un esclavo pagano, un esclavo de otro pueblo, el que te lave los pies. ¿Me estás siguiendo? Son costumbres, son cosas muy fuertes, porque si usted las tiene en mente, después va a entender los pasajes por qué pasaban ciertas cosas en el Nuevo Testamento. ¿Ustedes se acuerdan cuando la mujer vino, la prostituta, que derrama el perfume de los pies de Jesús y los pies de Jesús y le seca los pies a Jesús con el cabello? Los fariseos estaban horrorizados. Los fariseos estaban horrorizados de lo que estaba ocurriendo. Y Jesús, como conocía la mente de ellos, le dice, ustedes, dice, vos, dice, porque él estaba en la casa de un fariseo que había sido leproso al que Jesús había sanado. Y ahora ya era un fariseo. Dice, yo vine a tu casa y vos no me diste agua, dice, para lavarme los pies. Yo te sané de la lepra, pero vos te crees tanto que vos a mí ni siquiera me diste agua para lavarme los pies. Esta lavó mis pies con sus lágrimas, esta lavó mis pies con perfume.
¿Me está entendiendo? Jesús hacía cosas que eran muy chocantes para su sociedad, para su cultura. Y en ese contexto tenemos que leer la parábola del hijo pródigo. Porque este chico hizo algo que era mal visto. Le pidió a su padre la herencia y ese no es tanto el problema, sino lo que hizo con la herencia. Porque fue y la malgastó, la dilapidó en una mala vida. Y dice la Biblia que nos va contando que va entrando en un estado de decadencia, de destrucción. No voy a entrar en detalle en la primera parte porque no me interesa, ustedes conocen bien. Dice que el versículo 14, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a la hacienda para que apacentase cerdos. Ustedes saben que los judíos tienen todo un estigma con el tema de los cerdos. Ni un judío tendría cerdos en su casa, ni criaría cerdos. Era muy mal visto esto. Un animal inmundo, un animal que simboliza todos los animales prohibidos en la Escritura, los animales impuros. El cerdo, los animales limpios, tenían que tener dos características. Tenían que tener la pezuña hendida y tenían que rumiar. ¿Qué quiere decir esto? Pezuña hendida quiere decir que en el casco del animal tiene como una ranura en el medio. ¿Por qué? Porque los animales que tienen pezuña hendida seleccionan las cosas, mueven las cosas antes de comer. ¿Y rumiar por qué? Porque los rumiantes son animales que tienen varios estómagos. Entonces comen algo, lo sacan para afuera, lo vuelven a tragar, hacen todo un proceso con la comida. Y esto tiene muchas enseñanzas espirituales, digamos, para nosotros. Son símbolos para nosotros. De cómo nosotros tenemos que seleccionar aquello que entra a nuestras vidas, ¿no? No dejar entrar todo lo que viene a nosotros, no comer de todo, en el sentido espiritual, en el sentido intelectual. Tener cuidado con lo que dejas entrar a tu vida, tener discernimiento con lo que vos dejás entrar a tu vida. No puedes dejar que todo lo que escuchás entre a tu vida, todo lo que anda circulando, cuidarnos de aquello que puede contaminarnos. Pero para el pueblo hebreo, el cerdo era un animal que representaba algo muy malo, Y acá este chico llega a una situación tan terrible que tiene que ir a cuidar cerdos. Está mostrando en un estado deplorable, un estado calamitoso de la persona, lo que hace, las malas decisiones, ¿no es cierto? Y yo quiero en esta mañana que vos pienses en tu vida, en la vida de personas que están a tu alrededor, que tal vez están en esta situación. ¿Sí? Tal vez todos tenemos a alguien en nuestra familia, en nuestros seres queridos, entre nuestros amigos, que nosotros sabemos que están destruyendo su vida, que están desperdiciando su vida, o que están malgastando su vida, y están en esta situación, ¿no? Como tocando fondo, tocando fondo. Yo creo que esta es la situación hoy de muchas personas en nuestra sociedad, y hoy justo hablaba Emilia de los jóvenes, y realmente muchos jóvenes están pasando por esto. Como decía la pastora, el ataque contra los jóvenes es terrible hoy. Entonces, se ven muchos jóvenes destruyendo sus vidas, con vicios, con adicciones, con todo tipo de cosas destructivas. Y realmente yo creo que esta palabra es muy, muy para este tiempo, muy para este tiempo. Porque realmente hay muchas personas que están muy lejos de la casa del Padre. Y si nosotros miramos esta parábola, vamos a ver cómo está el corazón del Padre con respecto a esto. Esto es la parte que a mí me interesa compartir con ustedes.
Dice que en el versículo 17, que volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Qué importante esta expresión que usa la Biblia, cuando dice volviendo en sí. Volviendo en sí. En otras palabras, lo que dice es como que estaba fuera de sí. Y realmente vivir lejos de Dios es estar fuera de uno. Es estar fuera del eje. Porque fuimos creados para vivir cerca de Dios. Fuimos creados para vivir como hijos de Dios. Pero hay muchas personas que no lo saben. Aún nosotros muchas veces, antes de conocer al Señor o momentos críticos, cuando caminamos lejos de Dios, empezamos a vivir una vida de locura. Una vida de locura. Perdemos la paz, perdemos el gozo, perdemos la esperanza. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de esto porque nosotros ya estamos tanto tiempo en el Señor y para nosotros se vuelve tan normal, afrontar la vida de la mano de Dios, que a veces no nos damos cuenta cómo están las personas que no conocen al Señor. Nosotros a veces nos olvidamos, es tan fácil para nosotros olvidarnos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Porque uno está años en esto. Yo en estos días me estaba acordando de cuando empezamos en el Señor con mi familia. Y yo decía, si yo hablara con mi familia y le dijera, vamos a escribir algo para recordar lo que Dios ha hecho con nosotros, hermano, tendríamos que escribir un libro. Un libro tendríamos que escribir de todo lo que Dios hizo con nuestras vidas, de todo lo que el Señor nos libró, de todo lo que el Señor nos sacó, de todo lo que el Señor transformó en toda la familia. Y yo sé que a muchos de ustedes les pasaría lo mismo. Porque es impresionante cuando te pones a hacer memoria todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha cambiado, todo lo que Dios ha transformado. Pero a veces uno se olvida. Porque para nosotros se vuelve normal esto de, bueno, tengo un problema y oro a Dios. Estoy en una crisis, pero el Señor me da paz. Estoy en una lucha, pero sé que el Señor es mi defensor, el Señor va a pelear por mí. Ahora, ¿qué pasa con las personas que no tienen esto? ¿Qué pasa con las personas que no conocen al Señor o que están lejos del Señor? Están como este joven. Se están volviendo locas. Cuando a vos te muere un ser querido y vos no conoces a Dios, te querés volver loco. Porque no tenés más esperanza. Lo que contaba Tona. Te muere un ser querido y vos no tenés al Señor, ya no hay esperanza. Se murió y se terminó todo, ya no hay esperanza. Y te empezás a enloquecer. Pero dice que este hombre en un momento vuelve en sí. Y dice, en la casa de mis padres, dice, los empleados comen bien. Y yo que soy hijo, me estoy muriendo de hambre. Y tiene este momento de shuvá, de arrepentimiento, de volver. Y piensa él en su mente, ¿qué le voy a decir a Dios? Y él piensa en su mente un discurso, hace un speech para decir, bueno, ¿cómo voy a volver a la casa de mi padre después de todo lo que hice? ¿Cómo voy a hacer para que mi padre me reciba? Tengo que armar un speech, tengo que armar algo para que mi padre me reciba después de todo lo que hice. Lo deshonré, lo dejé mal. ¿Cómo ha quedado el testimonio de mi padre sabiendo que su hijo es un perdido, que su hijo dejó mal su nombre, su reputación? Me gasté mi parte de la herencia en prostitutas, en una vida licenciosa, en juergas. Y ahora, y armó en su mente un discurso.
Y dice, voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir, papá, ya no soy digno de ser tu hijo. He pecado contra el cielo y haceme como uno de tus empleados. Y dice que se levantó. Versículo 20. Y se levantó y vino a su padre. Y se levantó y vino a su padre. En Génesis 29, Biblia cuenta cuando Jacob tiene un encuentro con Dios. Jacob tiene un encuentro con Dios. Jacob venía de haber engañado a su hermano, a su padre, había robado la bendición que le correspondía a su hermano y estaba huyendo de Beersheba para Aram. Y cuenta la escritura que él para en un lugar y tiene un encuentro con Dios y le pone a ese lugar por nombre Betel, la casa de Dios, porque tiene un encuentro, él ve una visión. La Biblia dice que él se levantó y continuó con su camino, pero el texto no capta la esencia del pasaje, porque la traducción no puede explicar el concepto. Lo que dice es, levantando sus pies, siguió su camino. En español no dice esto dice en el texto hebreo. Levantando sus pies, siguió su camino. Hay momentos que hay acciones que tenemos que realizar. Acá lo que dice es, se levantó. Se levantó. Hay veces que uno lo que necesita hacer es levantarse. Hay veces que vos te sentís que estás tirado, que estás acostado, estás en el piso. Sentís que el peso es mucho, sentís que la carga es mucho, te sentís tirado. Lo primero que tenés que hacer es decir, me voy a poner en pie. Yo me voy a levantar, yo no voy a quedar tirado. Pero es una determinación. Es una determinación. A veces uno dice, yo quiero volver a la casa del Padre, pero estás tirado. Tenés actitud de estar tirado. Tenés actitud de estar en el piso. No podés volver así. Tiene que haber una decisión de tu parte. Yo me voy a parar, yo me voy a poner en pie y voy a volver a la casa de mi Padre. ¿Me estás entendiendo? Hay cosas que hay que tomar decisiones nosotros. Hay pasos que tenemos que dar nosotros. No dice el texto que el Padre fue a buscar al Hijo. No, porque el Hijo eligió vivir lejos del Padre. Entonces el Padre no fue a buscarlo. Porque el Padre dice, si Él no quiere estar conmigo, yo no le voy a imponer que esté conmigo. Pero el texto nos muestra después el tremendo amor que el Padre tenía por el Hijo. Pero sin embargo dejó que el Hijo se levante y el Hijo decida volver. Y nos dice el versículo 20, levantándose, vino a su Padre. Qué importante esa determinación de levantarte e ir al Padre. Y cuando aún estaba lejos, le vio su Padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Acá es donde para mí el texto va a entrar en su punto más importante. Por eso yo le digo que no sé cómo llegaron a ese nombre del hijo pródigo. Yo le hubiera puesto cualquier nombre más referido al Padre, porque lo extraordinario de este texto no es el Hijo, es el Padre. Yo les quiero decir, hermanos, que en el Oriente Medio y en ese contexto es algo muy mal visto que una persona adulta corra. Era mal visto, era algo que no estaba aceptado socialmente que una persona mayor salga corriendo. Una costumbre. No me pregunte por qué, porque no sé, pero es una costumbre. Y este hombre
al ver a su hijo lejos, no le importa esto. Ve a su hijo venir y no le importa lo que puedan pensar los vecinos, no le importa lo que puedan pensar los empleados, los esclavos, todo, no le importa. El hijo está volviendo a la casa. Él evidentemente lo estaba esperando. Él evidentemente todos los días miraba por la ventana y decía, ¿será que mi hijo va a volver? Y realmente, de lejos dice que lo vio y salió corriendo por el campo para esperar al hijo. Y no solamente esto, sino que llegó hasta él, lo abrazó, lo besó, porque realmente lo extrañaba. Y esa es la situación de Dios, esa es la situación de nuestro Padre con respecto a muchos de sus hijos. El Padre nos extraña, el Padre nos ama, el Padre nos anhela, el Padre desea estar con nosotros. Eso es lo tremendo, lo maravilloso de ser hijo. Somos hijos. Entonces este hombre tenía su speech armado. Tenía su discurso para que el Padre lo reciba. Dice, Padre, versículo 21, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero fíjense que él quería decirle más cosas. Él le quería decir, haceme como uno de tus siervos. Él le quería decir esto, lo había pensado, ya tenía su discurso armado. Pero el Padre le interrumpe. El Padre le interrumpe el discurso. Y le habla a los siervos. Y les dice, saquen el mejor vestido y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Hermanos, en el mundo bíblico, cuando vos querías honrar a una persona, vos le ponías una ropa especial. Vos le dabas un vestido a esa persona como una forma de honor, de reconocimiento. La Biblia está llena de estos ejemplos. ¿Te acordás cuando Naamán el sirio se sana de la lepra? ¿Qué hizo? Volvió al profeta a traerle ¿qué cosa? Vestidos. Una forma de honor, la ropa era algo muy valioso en el mundo bíblico. Hacer un vestido bueno era algo artesanal, no existían máquinas. Y esto podía valer mucho dinero. Cuando José el padre le puso ese manto, esa túnica de colores, una túnica egipcia posiblemente, sus hermanos lo envidiaron tremendamente, porque el padre le estaba dando un privilegio muy grande a darle una ropa así. Le estaba honrando con respecto a los demás. Y esto generó la envidia de los hermanos. Acá lo que la Biblia dice es que el Señor, el Padre, le dice al Hijo, le dice a los siervos, traigan el mejor vestido y pónganselo encima a este hijo. Esto es muy tremendo. Esto es muy tremendo. Porque esto es exactamente lo que Dios hizo con nosotros. Pero dice la Biblia que nosotros, en Gálatas 3:27, dice así, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea que ahora tenemos un vestido que es Cristo. Imagínate, tu vestido es aquello que muestra como vos te ves. Tu ropa es aquello que cubre tu desnudez, es aquello que cubre tu vergüenza, es aquello que cubre tu exterior, es tu ropa. Dice que nosotros estamos revestidos de Cristo. O sea, cuando el Padre te ve a vos, ve a Cristo en tu vida, revistiendo tu vida. Ya no te ve como un inmundo, ya no te ve como un contaminado, ya no te ve como un pecador, te ve a alguien nuevo, sos su hijo y estás revestido de Cristo. Es importante que nosotros entendamos esto.
Porque muchas veces nosotros seguimos pensándonos como ese viejo hombre, como esa vieja criatura pecadora, rechazada, indigna, pero Dios ya no nos ve así. Dios nos ve revestidos de su Hijo. Hermano, cuando Dios te ve a vos, Dios se deleita. Dios se deleita porque vos sos una nueva criatura. El único al que le cuesta creerse eso es a uno. A uno le cuesta creerse eso porque uno dice, no, pero yo sigo teniendo defectos, yo sigo teniendo malos pensamientos, yo sigo teniendo mal carácter. Y es cierto. Pero vos estás en un proceso donde estás siendo transformado. Tu mente está siendo renovada. Pero para Dios, vos sos su Hijo amado que volviste a la casa. Vos sos su Hijo amado que Él extrañaba y volviste a la casa. Y el Señor no tenía mejor vestido que darte que el vestido que vestirte de Cristo. Y es así como Él te ve ahora. ¿Vos lo crees? ¿Vos lo crees realmente? Cuando te acercás a Dios, ¿te acercás como un esclavo miserable, lleno de dolor a cerdo? ¿O te acercás como alguien que está revestido de Cristo? Porque eso hace toda la diferencia. Cuando te acercás a tu Padre, te acercás como un hijo aceptado, amado, sabiendo que Dios está contento con tu vida. ¿O te acercás como alguien que está inmundo, contaminado, que Dios no sabe ni si te va a escuchar? Póngale un anillo, dice. Hermano, el anillo de sellar era el anillo de la familia. Lo que le está diciendo es, te restauro la herencia. Te devuelvo lo que perdiste, yo te lo restauro. Sos nuevamente mi heredero. No importa que hayas malgastado esos años de tu vida, yo te doy una nueva oportunidad y te hago mi heredero nuevamente. Y eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Porque dice la Biblia que en Cristo nosotros tenemos herencia. Eso es lo tremendo de caminar, de venir a la casa de Dios. Eso es lo tremendo de volver a la casa del Padre. No se te tiene en cuenta lo que hiciste con tu vieja vida. No se te tiene en cuenta. Ahora sos heredero del Padre por medio de Cristo. Se te devolvió la herencia. Se te da una nueva oportunidad. Dice, pónganle un calzado en los pies. Ya no sos esclavo. Por eso el Padre le corta el discurso. Ni siquiera le deja que diga esto. Él dice, Señor, aunque sea yo quiero ser uno de los esclavos, uno de los empleados. Y Dios, el Padre, no le deja que diga esto. Le corta el discurso. Está bien que diga he pecado. Es cierto, he pecado. Todos hemos pecado. Esa parte sí le deja. Pero cuando le va a decir, haceme un esclavo, le corta. Pónganle una sandalia, pónganle un zapato. Este ya no va a ser más esclavo. Este es hijo. Y tiene un caminar nuevo. Va a tener un caminar nuevo. Va a tener un andar diferente. Porque es hijo. Yo quiero que vos entiendas primeramente para tu vida, para mi vida, cómo Dios nos ve. Cómo Dios nos ama, querido. Cómo tenemos que tratar de aceptarlo. Para muchos de nosotros, aceptar este tipo de amor es muy difícil. Han pasado cosas en la vida que se hace muy difícil creer que Dios puede amarnos así. Pero el tema es que lo que vos creas es lo que vos vas a experimentar. Esa es la verdad. Si vos te sentís miserable, si vos te ves mal, si vos te ves ruin, si vos te ves despreciable, eso es lo que vas a transmitir.
Y eso es lo que vas a llevar a tu vida con Dios, y eso es lo que vas a llevar a tu vida con los demás. Sentirte sucio, sentirte manchado, sentirte indigno, va a ser tu experiencia, porque está en vos. Ahora, si vos le dejás al Señor que renueve el espíritu de tu mente, y empezás a creer lo que Dios dice acerca de vos. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Tremendo. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. A veces vos como cristiano estás lleno de miedo, querido. Lleno de miedos. ¿Sabes por qué? Porque seguís sintiéndote esclavo. Seguís viéndote como esclavo. Y no entendiendo lo que Dios hizo en el Evangelio. Lo que Dios hizo cuando Jesús murió. Fuiste revestido de Cristo. Pero no solamente esto, sino que ahora tenés el espíritu de adopción. Sos hijo de Dios. Hijo. Él te adoptó. Y hay que entender que la posición bíblica de la adopción no es la misma que la nuestra. En la cultura moderna, en nuestra cultura, decimos, bueno, ser hijo adoptivo. Qué mal. Me enteré que soy adoptado. Estoy traumadísimo porque me enteré que soy adoptado. En el mundo bíblico no era así. En el mundo bíblico, el énfasis estaba en que si alguien te adoptó, era porque alguien te amó tanto que te eligió para que seas el hijo. ¿Me están entendiendo? No era algo malo, era algo totalmente bueno. Fui elegido para ser hijo. Entre tantos, en el orfanato, me eligieron a mí. Eso es lo que dice. Entre millones de personas, Dios te eligió a vos para que seas su hijo. Te trajo a su casa como su hijo. Y a partir de ese momento, querido, cuando vos eras adoptado, ya nadie te iba a hacer recordar de dónde saliste, nada. Vos ya eres un hijo con todos los derechos y garantías de cualquier hijo. Nadie te iba a recordar jamás quién fue tu verdadero papá o no. Vos ya sos el hijo del que te adoptó y punto. Ahora somos hijos de Dios. Ya no tenemos por qué tener miedo. Porque ahora Dios es nuestro papá. Papá. Abba significa eso, papá, papito. Es una palabra de cercanía, de intimidad. Vos podés dirigirte a Dios como tu papá. Hay gente que ni a su papá le puede decir eso. Porque es tan lejana la relación, tan distante. Pero con el Señor no tenés por qué hacer esto. El Señor quiere tener intimidad. El Señor quiere agarrarte del cuello y quiere darte un beso. El Señor quiere abrazarte. El Señor te extrañó mucho. Él quiere que vos entiendas quién sos ahora. Dios, hermano, ya no puede hacer más de lo que hizo por nosotros. Ya no puede. Una vez que mandó a su Hijo a morir por nosotros, ya no puede hacer más. Si no entendemos ese mensaje, ya no podemos entender más. Pregúntenle a cualquiera de las mamás que ahora tienen los nenitos acá en la iglesia, lo que ellos viven a través de esos bebés. Entregar a un hijo para que muera por otro es una locura. ¿Quién haría esto? ¿Quién entregaría a su hijo a morir por sus enemigos? Solamente un Dios de amor haría esto, pero un amor que nosotros no llegamos a entender. Entonces a veces estamos pidiéndole a Dios cosas y Pablo dice, amados, si Él entregó al Hijo,
¿qué no está dispuesto a entregar? Si ya te entregó al Hijo, todo lo demás ya es nada. Porque entregó lo más valioso que Él tenía, lo entregó. ¿Qué no te va a dar si vos le crees? El problema es que no le creemos. Y no le creemos porque no entendemos lo que Él hizo por nosotros. No entendemos nuestra posición. Y seguimos con miedos. Y seguimos viviendo como esclavos. Y seguimos viéndonos como indignos. Y no entendemos lo que el Señor hizo. Y esto es algo doloroso para Dios. Es doloroso cuando un hijo se acerca a Él con discurso de esclavo. Es doloroso para Dios cuando un hijo se acerca a Él como si fuera un extraño. Porque ahí le dejas las manos atadas al Señor. Si Dios te bendice en esa situación, vos vas a entender mal la situación, vas a entender mal la cosa. Por eso es que nosotros tenemos que, dice el apóstol, volver a la sencillez del Evangelio. Tenemos que ser sencillos. Sencillos hijos de Dios. Como una persona sencilla. Una persona sencilla es como un niño. Personas sencillas como un niño. Vos le decís algo al niño y el niño lo cree. Punto. Vos le decís al niño, mirá, hijo, la luna de queso. Sí, papá, te dice. Yo quiero un pedacito. Porque es sencillo. Porque le cree, en esa ingenuidad le cree a su papá. Pero nosotros nos volvemos tan complicados, y el pecado y el mundo nos volvió tan complicados, que viene el padre y te dice, hijo, yo te amo. Yo di lo mejor que tenía por vos. Yo te amé tanto que di lo mejor que había para rescatarte. Aun cuando no sabías si me ibas a seguir o no, si ibas a creer en mí o no, yo ya entregué a mi hijo por vos. Preparé una herencia, te di el Espíritu Santo para que vos tengas intimidad conmigo. Te vestí de vestiduras limpias para que ya no sientas la vieja vestidura del pecado. Te puse un anillo como heredero mío, sos heredero mío, vas a tener un reino conmigo. Te puse un andar nuevo para que ya no seas esclavo, sino para que seas hijo. ¿Qué más puedo hacer? Entonces está en nosotros en creer lo que el Señor ha hecho. Es simple. Tenemos que creerle. Y en esta mañana cuando tomamos la Santa Cena, tenemos que tener el corazón lleno de gratitud por la posición que se nos ha dado. Y cuando ores, ya tenés que cambiar toda tu forma de orar. Tenés que tener la certeza de que el Padre te está escuchando. Y que el Padre está deseoso de tener comunión, intimidad con vos y de escucharte y pasar tiempo con vos. Por último, Isaías 52:7 y Romanos 10:1. Es el mismo versículo del Antiguo y del Nuevo, está retomado por Pablo. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuán hermosos son sobre los montes los pies. Hoy te decía, como en la cultura hebrea, los pies algo indigno, algo que se contamina fácilmente. Acá dice, cuán hermosos son los pies del que trae buenas noticias. Esos son tus pies y mis pies.
lo más indigno en nosotros, para Dios es hermoso. Porque tenemos sandalias diferentes. Tenemos la sandalia que Él nos dio. Y esa sandalia es la presto, la disposición a llevar las buenas noticias. Nosotros ahora caminamos para dar buenas noticias. Nosotros andamos para decirle a la gente, el Señor, podemos publicar salud, podemos publicar salvación a la gente. Podemos decir a la gente, el Señor es el Rey. No te preocupes. No te preocupes si el gobierno es K, o si el gobierno es lo que sea, o si el gobierno es macrista, o si el gobierno es X. No importa. Hay un rey que sigue gobernando. Ese rey no cambia. Podemos darle tranquilidad a la gente. El Señor sigue siendo el rey, esté quien esté en el gobierno humano, esté Trump en Estados Unidos o el norcoreano que está que está queriendo guerra. No importa, está bien, nosotros tenemos que orar por esto, pero no olvidarnos que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores gobernando. Amén.